Hoy Jesús se proclama el buen pastor de las ovejas. Nosotros somos o queremos ser sus ovejas. Y la verdad que en esta parábola, en esta enseñanza de Jesús, hay muchísima riqueza, un poco velada a través de la explicación que Jesús hace, porque eso también entra dentro de lo arcano, de lo sagrado, de lo secreto, que no es para cualquiera. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque el mismo Jesús dice: mis ovejas, las mías, escuchan mi voz. Yo las conozco y la prueba está en que ellas me siguen. Por lo tanto, en esa palabra de Jesús parece que hay también otro mensaje. Hay quienes me escuchan y no me siguen, o hay quienes no me escuchan. Esas no son mis ovejas. Él dice: mis ovejas escuchan mi voz. Primera condición, escuchan. De esto varias veces les he predicado. Escuchar es oír y hacer, y nada más. Oír y hacer, sin pasar por el filtro de la razón. Es oír y hacer en docilidad a eso que se ha escuchado. Eso es prueba de fe. Eso se llama obediencia de fe. Esa es la característica de la oveja. La oveja escucha al pastor y no le refuta. La oveja escucha al pastor y no le contesta. No, estás equivocado, pastor. No es para ahí los prados fértiles, son para este lado. Donde se ha visto que una oveja le cuestione al pastor lo que le dice. Jesús dice: mis ovejas me escuchan, siguen mi voz, yo las conozco. En el lenguaje bíblico es preciosa esa expresión, porque conocer es amar, es poseer, es entregarse, es la experiencia profunda del amor esponsal, es decir, matrimonial, que Dios quiere tener con nuestra alma. Dios quiere tener un amor esponsal en nuestra alma, pero para eso le silba, la llama, se insinúa, le susurra y a veces le grita. Porque si la oveja se está por caer en un precipicio, imagínense el comportamiento del pastor. Tiene que saltar y hacer lo que sea para que no se pierda. Por eso él dice: mis ovejas, las que son mías, esas sí escuchan mi voz y me siguen. Y además es un mensaje antitemor, porque dice: nunca seguirán a otro. Y ese es un mensaje directo para nosotros como oveja, que a veces tenemos tantas palabras para oír y tantas voces para escuchar. Cuando nuestros oídos se sintonizan con la voz del pastor, hay en el pueblo fiel lo que se llama el sensu fidei, sentido de la fe, que aunque no hayas estudiado mucha teología, hay un sentido de fe que te dice: eso es de Jesucristo, de su iglesia, aquello no. Entonces no hay temor, aunque no se sepa, no se haya estudiado, porque hay ese silbido que es un código de amor. Silbido digo porque es el lenguaje que usan los pastores para llamar a sus ovejas. Ellas conocen ese silbido. Por eso las ovejas tienen que estar seguras de que nunca seguirán a otro. Porque hay un silbido de amor propio del buen pastor. ¿Qué hace falta? Agudizar el oído para conocerle su voz. Hay una frase muy bonita que he descubierto este domingo al meditar esta palabra como una forma nueva. También quiero que sepan que esto nos pasa a los sacerdotes cuando, después de 25 años predicando quizás la misma palabra, la palabra siempre sorprende. Y espero que lo siga haciendo, porque cuando no me sorprenda, entonces quisiera
Ya quisiera pensar que estoy predicando yo y no el Espíritu de Dios. Pero en verdad, cómo sopla el Espíritu y cómo renueva la palabra tan antigua, dicha hace 2000 años. Yo simplemente la voy predicando un cuarto de siglo. Pero miren, esta nunca la había entendido. Dice, el que entra por mí se salvará porque yo soy la puerta. Dice, podrá entrar y salir. Esto nunca lo había entendido. Podrá entrar y salir y encontrará siempre alimento. Podrá entrar, ¿por dónde? Por la fe. La puerta de la iglesia es la fe, es el bautismo. El primer sacramento por donde se entra a la iglesia y donde podés recibir los demás alimentos es el bautismo. Sin el bautismo no se puede entrar a formar parte de esta iglesia, porque es la puerta de entrada. ¿Y qué se pide en el bautismo? La fe. Por lo tanto, podrá entrar. ¿Cómo se entra por Cristo, que es puerta? Por la fe. La fe es un conocimiento. Es un conocimiento participado de Dios conmigo. Es decir, así como conoce Dios, conozco yo. Participadamente, proporcionalmente. La fe, por lo tanto, es un conocimiento en el que yo entro a las cosas de Dios. Entro al misterio de Dios por la puerta de la fe. Eso es fácil. Bueno, más o menos. Con que le veo la cara nomás ya sé que es más o menos. Pero además dice salir. ¿Por dónde se sale? Esto ya es un poquito más elevadito. La puerta de entrada es fe, conocimiento participado de Dios. Pero la salida es cuando Dios nos regala esa experiencia de encuentro con Él a través de la oración contemplativa, por ejemplo, donde uno se siente en Dios, donde la fe, digamos, ya ha sido superada por el encuentro. Se sale del conocimiento participado y ya se experimenta a Dios. Esto le pasa a quien, llevando una vida espiritual profunda, se siente que la oración lo lleva a un lugar desconocido, pero después vuelve a la fe, a la vida diaria, a la cosa de todos los días en la que vive, porque la oveja que sigue al pastor vive en fe, vive en el rebaño y vive con rebaño también, vive con el rebaño, siguiendo a un pastor. Otra vez les sugiero esto, no se queden sin rebaño. Nadie puede ser solamente un cristiano de domingos. Tiene que haber un rebaño para que haya misterio de salvación, que es la iglesia. La iglesia es el rebaño. Y ese rebaño es pequeño porque Jesús así lo ha definido. Mi pequeño rebaño, pequeño, donde nos conocemos y aprendemos a amarnos. Pero es pequeño. No pueden ser todos ustedes, por ejemplo. Todos ustedes son demasiado para ser el rebaño de Jesús, la comunidad de salvación, porque ustedes se saludan a veces, incluso sin conocerse, pero no pueden amarse, porque no saben lo que le duele al otro. No pueden complementarse, porque no se conocen. El conocimiento es el que produce el amor. Habitualmente nosotros estamos como ocultando que nos conozcan. ¿Por qué ocultamos que nos conozcan? Porque queremos que conozcan la parte buena de nosotros. Por miedo. Por miedo a que nos dejen de querer porque somos como somos. Y ahí está la gran tentación de aislarse. Si no estoy en comunidad, porque no quiero que sepan lo que soy. Porque en el fondo ni siquiera me gusta como soy. Ser rebaño, ser oveja, es estar todos juntos en la manada, se dice.
Sí, ahí, en la manada. Y el rebaño, ¿no? Chocándose, rozándose. Yo diría limándose y aprendiendo a dar lugar a otro. ¿No? Si están todos juntitos ahí amontonados, se imagina que eso se aprende. El Papa lo dijo en otro sentido, hablando de la familia, ¿no? La familia como esa comunidad donde se aprende todo esto. A perdonarse, a darse espacio, a volver a empezar, a conocerse, a ser solidarios, en fin. Bueno, eso es la familia de sangre, pero eso no es la Iglesia misterio de salvación para el mundo. La Iglesia, como misterio que salva al mundo, es un grupo de personas que aprende a amarse y perdonarse siempre. Aprende a amarse y perdonarse siempre. No es una comunidad perfecta de santos que comulgan los domingos porque se lo merecen. Eso no es así. Es una comunidad donde se aprende uno a perdonar siempre. Y los de la vereda del frente, que no tienen por qué venir a la misa, porque no se les da la gana, o porque no son las ovejas de este rebaño, sí tienen derecho, esos, tienen derecho a ver en el rebaño las obras de vida eterna. Y con eso se salvan. O sea, que en el plan de Dios hay algunos que son llamados a ser rebaño para escuchar y seguir la voz del pastor y dar testimonio hacia afuera de ese amor para salvar a otros. Esto es la Iglesia. La Iglesia es esto. A veces hemos reducido la Iglesia casi como si fuera un club social donde yo soy de este equipo, de este otro equipo, de esta camiseta, de esta línea, de este color, de esta capilla o de esta parroquia. Es verdad que la Iglesia acontece humanamente en una diócesis, con un obispo, con parroquia, que suponen ser comunidades, pero cuando uno llega dentro de una parroquia, la parroquia está llamada a ser comunidad de comunidades pequeñas. Si eso no existe, es una comunidad muerta, no es pequeño rebaño. No es un pequeño rebaño que dé muestra de salvación hacia afuera. ¿Por qué? Porque no puede ser así. Jesús pensó en un pequeño rebaño. ¿Vos te sentís parte de un rebaño pequeño donde con otros convivís y compartís la fe, el tiempo, el talento, el dinero, como en las pequeñas comunidades cristianas? ¿O nuestra religión es un sálvese quien pueda, donde eso, cada uno trata de vivir lo mejor posible y de cara a la gente que se note que somos gente buena? Y si no lo somos hay que disimularlo. Eso es ser careta. Eso es estar en el camino de la perdición. La comunidad verdadera es la que asume la enfermedad de la oveja herida, la asume. Este es un hermano herido. Este hermano está agonizando. Este hermano está enfermo con el cáncer del pecado y es mi hermano. Y yo lo amo. Y doy mi vida por él. Si eso ocurre, el que está en la vereda del frente, mirando eso, da gloria a Dios. ¿Entienden la diferencia? El otro mirando lo que ustedes hacen con ese que no sirve, que es un escándalo para la comunidad. Nosotros por el moralismo hemos hecho al revés. En los colegios católicos a veces se disimula el escándalo. Y esa es una trampa. Me acuerdo, porque te miro, de una catequista que una vez vino y me dijo: padre, estoy embarazada. Voy a tener que dejar de enseñar el catecismo. Y con dolor yo le dije: ¿pero cómo? ¿Has perdido la fe? Dice: no, padre, ¿cómo voy a perder la fe? Bueno, tampoco vas a perder a tu hijo, ni vas a perder la fe. Tenés que seguir viniendo a dar testimonio de que vos no abortás.
Eso dicho hace 20 años era un escándalo. ¿Te acordás, no? Y siguió enseñando el catecismo esta chica. Porque también puede haber catequistas que después no se le note que quedó embarazada. Pero esas sí las recibimos. ¿Porque nos hacen quedar bien? No, eso es falso. Hay algunos que necesitan escandalizarse porque en el plan de Dios ya está pensado, ya sabe Dios que esa no es oveja suya y que se va a perder por su racionalismo, por su mentalidad, porque no entra por la puerta, porque no entra por Cristo. Esos son los asaltantes. Yo hacía referencia a esta palabra otros días, ¿no? Cuando yo lo grito así en tucumano suena fuerte, pero ¿se han dado cuenta que lo dice Jesús? Son ladrones y asaltantes, estos que entran y dentro de la iglesia existen y están. Si no, pregúntenle al Papa Francisco. Ocupan cargos. Son ladrones y asaltantes del rebaño, se alimentan del rebaño y no son de Cristo. A su tiempo Dios permite que caigan, que se vean, que se vea su pecado para escándalo de ellos mismos y de los que se tienen que perder. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no escuchan la voz del pastor. El pastor sirva para todos. Hay algunos que escuchan y otros que no. Otros que interpretan lo que dicen los pastores. ¿Se han dado cuenta? Los pastores dan un criterio, dan una definición y las ovejitas dicen ¡meh! Y le queda fiero. El que puede entender que entienda. Pero cuando los pastores hablan, la oveja no opina. Sino se le nota si es de Cristo o no es de Cristo. ¿Entendés? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,